A veces pienso que lo que voy a contarles no me pasó realmente, que fue una alucinación o algún tipo de ataque de ansiedad, pero luego despierto empapado en sudor con el corazón desbocado, con la imagen de su sonrisa clavada en mi cabeza, pero sé que no fue imaginación. Exploración siniestra. Tenía 20 años cuando ocurrió todo. Era una noche, cualquiera de esas en las que el metro de la Ciudad de México se siente más pesado de lo normal. Yo volvía de la universidad cansado, medio dormido con los audífonos puestos y pensando solamente en llegar a casa. No había nada fuera de lo común hasta que llegué al andén. Recuerdo que, en cuanto bajé las escaleras, sentí algo extraño. No era miedo, tampoco ansiedad, más bien una especie de presión en el pecho, como cuando alguien te observa fijamente, sin apartar los ojos de ti. Pensé que estaba exagerando, pero esa sensación me obligó a mirar a mi alrededor. Entonces, vi a una mujer parada muy cerca de la línea amarilla, completamente inmóvil, mirando hacia donde yo estaba. Sonreía, pero no una sonrisa normal. Era una mueca rígida, como si sus labios estuvieran forzados a permanecer así. Su piel era muy pálida, casi grisácea, y lo que más me llamó la atención fue su ropa. Llevaba un vestido antiguo, de esos que solo he visto en fotografías de principios de los años 1900, laceado, largo, pesado, totalmente fuera de lugar para nuestra época. Lo que ocurrió después fue inmediato. Sudé frío, no porque la mujer hiciera algo, sino porque había algo terriblemente extraño en ella, como si no encajara ahí, como si no perteneciera a este tiempo. Me dije a mí mismo que no la mirara, que subiera al metro y ya, pero el metro se estaba tardando más de lo normal, y mientras pasaban los minutos, podía sentir cómo su mirada me perforaba. Había más personas alrededor, pero era como si no existieran. Era como si esa sonrisa fuera solo para mí. Cuando por fin llegó el tren, la multitud me empujó hacia adentro. Encontré un lugar cerca de la puerta y respiré aliviado, creyendo que había escapado a esa sensación. Cuando el metro cerró las puertas y comenzó a avanzar, levanté la vista hacia la ventana. Ella seguía ahí en la misma posición sonriendo, pero ahora levantaba la mano muy despacio, como despidiéndose de mí. El corazón se me paralizó. No era un gesto casual, no era una coincidencia. Sentí un vacío en el estómago, como si algo muy malo estuviera a punto de pasar. Me quedé mirando ese reflejo congelado, mientras el metro tomaba velocidad. Antes de que el túnel la ocultara por completo, su sonrisa pareció hacerse más grande. Estoy seguro que no fue mi imaginación. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía ese vestido antiguo moviéndose con el viento del andén, esa piel pálida, esa expresión rígida, como si me conociera, como si hubiera estado esperándome. Y aunque intenté convencerme de que solo fue una mujer rara, al día siguiente descubrí algo que me hizo dudar de mi propia cordura, porque al regresar al metro, ella volvió a aparecer. Estaba en un vagón distinto, lejos de donde yo entré, pero nuestra mirada se cruzó y cuando la vi supe de inmediato que no era posible que fuese la misma mujer. No podía haber llegado antes que yo, ni colocarse exactamente donde la encontré, y mucho menos con la misma postura y sonrisa rígida como calcada del día anterior. Ahí fue cuando empezó todo: las pesadillas, las sombras en mi cuarto, el sonido del metro resonando en mi cabeza, aun cuando estaba en silencio, y esa presencia, esa sensación constante de que en cualquier momento volvería a verla, aunque no estuviera en el metro. Pero lo peor vino después, cuando descubrí que no solo la veía cuando estaba despierto, también la veía en mis sueños, y cada vez estaba más cerca. Las pesadillas comenzaron de forma muy suave, casi como si fueran advertencias. Al principio solo soñaba con el metro vacío
completamente silencioso, algo imposible en la ciudad. Yo estaba sentado dentro del vagón, mirando hacia la puerta, y cada vez que éstas se cerraban al otro lado, alcanzaba a ver la silueta de una mujer siempre quieta, siempre mirándome. Pero con los días los sueños cambiaron. La mujer comenzaba a acercarse, primero desde lejos, después desde el fondo de los túneles, caminando de una manera antinatural, como si sus movimientos fueran demasiado lentos para ser reales, o demasiado suaves para pertenecer a alguien vivo, siempre sonriendo, siempre con ese vestido imposible, arrastrándose por el piso, como si estuviera húmedo o cubierto de polvo, y yo no podía moverme, no podía gritar, no podía despertar. Empecé a evitar el metro, prefería caminar horas o tomar camiones que tardaban el doble. Mis amigos decían que estaba exagerando, que en esa ciudad uno ve gente rara todo el tiempo, pero yo sabía que no se trataba de eso. No era una persona, era algo más. Lo que terminó de derrumbarme ocurrió una tarde que jamás voy a olvidar. Estaba en el andén esperando un convoy lleno para no tener que abordar. Prefería que la gente me aislara de la posibilidad de verla. Y mientras revisaba mi celular intentando distraerme, noté que el ambiente se volvió pesado, demasiado silencioso, como si las conversaciones a mi alrededor se apagaran de golpe, y sentí una presión en el pecho. Cuando levanté la mirada, ahí estaba a unos metros de mí, de pie entre la multitud, pero como si todos la ignoraran. Su vestido antiguo estaba más desgastado que antes, más sucio, como si hubiera estado arrastrándose por algún lugar oscuro, pero su sonrisa parecía exactamente igual, inmóvil, pegada al rostro, como que forzada. Me quedé helado y no supe si correr o cerrar los ojos. Mientras me quedaba paralizado, ella hizo algo que no había hecho antes. Inclinó la cabeza hacia un lado como si estuviera estudiándome, como si tratara de entender por qué yo sí podía verla. Fue entonces cuando escuché el sonido familiar del convoy llegando, ese estruendo metálico que siempre trae algo de alivio, pero que esa vez solo hizo que mi miedo aumentara. La multitud comenzó a empujar, pero yo no podía moverme, y ella tampoco, hasta que el metro se detuvo. Todo pasó tan rápido que casi no puedo procesarlo. Cuando la gente empezó a abordar, la perdí de vista entre los cuerpos. Me dejé llevar hacia adentro, sintiendo mis manos temblar. Me recargué en la pared del vagón, tratando de respirar, pero justo antes de que las puertas se cerraran, levanté la vista hacia el reflejo en el cristal, y ahí estaba ella detrás de mí, dentro del vagón, sonriendo. Di un salto hacia adelante empujando a la gente. Giré desesperado para verla de frente, pero no había nadie. Me preguntaron si me sentía bien. No supe qué responder. Esa noche no pude dormir, y cuando por fin el agotamiento me venció, tuve la peor pesadilla de todas. Soñé que despertaba en mi cama, completamente oscuro. No podía moverme, no podía respirar bien, y desde algún rincón del cuarto escuché el chirrido del vestido arrastrándose por el piso, acercándose lentamente. No la veía, pero sabía que estaba ahí, y justo cuando sentí su aliento frío en mi oído, desperté sobresaltado. Lo más extraño fue que al hacerlo encontré huellas de tierra junto a mi cama, tierra fina como la de los andenes, marcada en el piso, como si alguien hubiera estado ahí, observándome mientras dormía. Desde entonces, no sé qué creer. No sé si ella me siguió, no sé si está esperando que vuelva al metro, no sé si va a aparecer de nuevo en mis sueños o en mi cuarto. Lo único que sé es que ahora, cada vez que veo un reflejo, cada vez que escucho el sonido de un tren llegando, siento esa misma presión en el pecho, ese mismo presentimiento, como si ella nunca se hubiera ido, como si todavía estuviera buscándome. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar este relato. Suscríbanse al canal, activen la campanita y cuéntenme en los comentarios si alguna vez han visto algo en el metro que no puedan explicar, o si se han encontrado con alguien que no debería estar ahí.
Exploración siniestra.